19 años. 19 años cargué ese peso sin decírselo a nadie, sin escribirlo, sin confesarlo, no porque tuviera miedo de que no me creyeran, sino porque había algo en aquella experiencia que me pertenecía de una manera que no sé explicar con palabras que suenen razonables, algo que si lo ponía en voz alta podía romperse, pero hoy lo voy a decir. El día que levanté el ataúd de Carlo Acutis sobre mi hombro, sentí algo que ningún manual de protocolo funerario puede prepararte para sentir. No fue calor, no fue frío, fue la ausencia de peso donde debería haber habido peso. Un ataúd de madera de cerezo, con herrajes de bronce, listo para ser cargado por 6 hombres. Y en el momento en que lo alcé, tuve la sensación nítida, física, inequívoca, de que lo que cargaba no pesaba lo que debería pesar. Y eso no era lo peor. Lo peor era que el muchacho llevaba muerto 4 días. Y yo, que en 23 años de oficio había cargado más de 1000 ataúdes y sabía exactamente lo que pesa un cuerpo de 15 años después de 4 días, sabía también que lo que sentía en ese hombro no tenía explicación dentro de ningún sistema que yo conociera. Pero ahí no termina la historia, termina donde empieza, en lo que yo no dije. Antes de contártelo, hay 3 cosas que necesito plantearte, y las 3 van a quedar sin respuesta por ahora. Primera, ¿por qué el peso cambió entre la sacristía y la puerta de la iglesia en un trayecto de 17 metros? Segunda, ¿qué encontré cosido en el forro interior del ataúd, algo que nadie había puesto ahí de manera oficial y que no pudo haber llegado solo? Y tercera, la que más me costó años asumir. ¿Cómo pudo Carlo Acutis decirme algo, en una conversación que tuvimos 9 días antes de su muerte, que describía con exactitud lo que yo iba a sentir en ese hombro? Las 3 respuestas existen. Las 3 tardé casi 2 décadas en reunir el valor de compartirlas. Antes de seguir, un momento, solo uno. Quiero dar las gracias a 2 personas que se han hecho miembros de este canal y que están caminando este camino conmigo, a Ramón Clivil y a Roxana Acosta. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria. Y ahora vuelvo a lo que pasó aquella tarde en Monza, porque todavía no te he dicho lo que encontré cosido en ese forro. Mi nombre es Ettore Brambilla. Tengo 62 años. Durante 34 trabajé como maestro de ceremonias funerarias y portador principal en la empresa Honoranze Funebri Colombo, con sede en Monza, provincia de Milán. He acompañado más de 1400 traslados. He cargado el peso muerto, en todos los sentidos de la expresión, como parte del oficio. Soy creyente, pero del tipo que se sienta en la última fila y prefiere no hacer preguntas. El tipo que reza el rosario porque lo rezaba su madre, no porque haya recibido señales del cielo, o eso pensaba yo. El encargo llegó el 13 de octubre de 2006. Una llamada de la administración del Hospital San Gerardo de Monza a las 7:42 de la mañana. El paciente había fallecido la víspera a las 6:45. 15 años. Leucemia mieloide aguda tipo M3. Nombre, Carlo Acutis. No me dijeron más. En ese momento era uno más. Llegué al hospital a las 9 menos cuarto. El cuerpo ya había sido preparado. La familia estaba presente. La madre, Antonia Salzano, sentada en una silla junto a la cama con las manos enlazadas sobre la rodilla derecha, mirando al frente. No lloraba. Tenía esa rigidez quieta que yo había visto cientos de veces en los padres que ya habían llorado toda la noche y no les quedaba nada para la mañana. El padre, Andrea, estaba de pie junto a la ventana. Había un sacerdote y había algo en la habitación que noté de inmediato, aunque no supe nombrarlo hasta mucho más tarde. Una temperatura, no de termómetro, una temperatura de ambiente que no correspondía a una habitación de hospital con un cuerpo que llevaba 14 horas sin vida. Hice mi trabajo. Anoté los datos del traslado en el formulario de registro. Carlo Acutis, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, fallecido el 12 de octubre de 2006 a las 18 horas y 45 minutos en el Hospital San Gerardo di Monza, servicio de hematología. Causa, leucemia aguda promielocítica, variante M3,
Peso registrado en la última medición hospitalaria, 53 kilos. Ese dato me importa. Vuelvo a él. Antes de que cerráramos el féretro, la madre se acercó. No me habló a mí directamente, habló al cuerpo de su hijo, y dijo algo que llevo grabado desde entonces. Dijo, ya puedes ir, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. No fue una frase de consuelo genérica, fue una declaración. Cerré el féretro, lo sellé, y fue en ese momento, mientras hacía el inventario de los objetos que la familia había pedido colocar junto al cuerpo, cuando encontré algo que no estaba en el registro oficial. Dentro del ataúd, bajo la mano derecha de Carlo, había un rosario, sencillo, cuentas blancas en forma de rosa, una medalla de la Virgen en plata. No venía de la funeraria. La madre me dijo que lo había puesto ella. Guardé nota de ello en el margen del formulario. Pero la madre también me entregó algo más, un sobre, cerrado con lacre rojo. Me lo puso en la mano con una calma que no era la calma de alguien que no siente, sino la de alguien que ha decidido no derrumbarse todavía. Me dijo, Carlo quería que usted lo tuviera. Nos lo dejó escrito. Dijo que era para el hombre que lo cargara en el hombro. Me quedé mirando el sobre. No lo abrí. Algo en mí, algo que no puedo llamar intuición porque soy un hombre de procedimientos, me dijo que no era el momento. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta de trabajo. Y no lo abrí durante 19 años. Eso es el cuarto misterio de esta historia. Uno que no te planteé al principio porque necesitaba que entendieras primero quién soy yo. Un hombre que carga ataúdes. Un hombre que no hace preguntas al cielo. Un hombre que recibió un sobre de parte de un muchacho muerto y lo guardó en el bolsillo durante casi 2 décadas sin abrirlo. El día de la misa de cuerpo presente llegó el 16 de octubre, parroquia de Sant'Alessandro in Villa, en Triuggio, a 12 kilómetros de Monza. Iglesia pequeña, de piedra beige, con una sola nave y bancos de madera oscura, capacidad para 200 personas. Ese día había más del doble fuera. Yo no sabía quién era Carlo Acutis, no en el sentido en que lo entendería después. Para mí era el nombre en un formulario y el peso de un ataúd que estaba a punto de cargar. Éramos 6 portadores. Yo llevaba la posición del hombro izquierdo delantero, la que marca el paso. Levantamos el féretro a las 11:17 de la mañana. Y ahí fue. El peso que sentí en mi hombro izquierdo en el momento del levantamiento fue de aproximadamente 30 kilos. No 53, no el peso de un muchacho de 15 años con ropa y el interior del féretro. Aproximadamente 30. Hice el cálculo en ese mismo momento, como lo hago siempre, porque es parte del oficio saber cuánto se carga para no lesionarse. 30 kilos. Miré a los otros 5 portadores. Nadie dijo nada. Las caras estaban serias, concentradas, como siempre en esos momentos. Nadie parecía notar lo que yo notaba. Di el primer paso. El féretro era real. La madera era real. Los herrajes eran reales. Pero algo en la distribución del peso no correspondía a un cuerpo de 53 kilos. 17 metros desde la sacristía hasta el altar mayor. Los conté. 16 pasos míos, y en cada uno de esos pasos la sensación no disminuyó ni aumentó. Se mantuvo constante, como si alguien hubiera quitado algo de adentro, como si el interior del ataúd estuviera casi vacío. Dejamos el féretro sobre el catafalco frente al altar. Me aparté a mi posición de protocolo, a la derecha del primer banco, y ahí fue cuando empecé a hacer lo que hago cuando algo no encaja, intentar explicarlo. Pensé en el ataúd. Madera de cerezo maciza, 4 centímetros de espesor. Herrajes de bronce macizo, 4 por lado. El interior acolchado con raso blanco. El propio ataúd, sin ocupante, pesaba entre 45 y 50 kilos. Con un ocupante de 53 kilos, el conjunto debería haber estado entre 98 y 103 kilos repartidos entre 6 personas.
A mí me correspondían 16 o 17 kilos de esa carga, más el desequilibrio natural del levantamiento. Podía ser un poco más, podía ser un poco menos, según la distribución. Nunca 30 menos, nunca. Pensé que quizá mis años de oficio me habían jugado una mala pasada, que quizá el agotamiento de la noche anterior, que había sido larga por otra razón, había afectado mi percepción. Pero entonces recordé que lo primero que hace un portador experimentado es calibrar el peso en el levantamiento. No porque lo decida conscientemente, lo hace el cuerpo solo. Como un músico afina el oído antes de tocar. Y mi cuerpo había registrado 30 kilos, donde debería haber registrado 16 o 17. El cuerpo no se equivoca en eso. La misa duró 52 minutos. No la recuerdo bien. Estaba haciendo cuentas. Al final de la misa, cuando volvimos a levantar el féretro para el traslado al cementerio de Asís, donde la familia había pedido el entierro, volví a calibrar. Esta vez, 32 kilos. 2 kilos más que al entrar. En una hora de misa. En un cuerpo que no había cambiado. Eso fue lo que callé durante 19 años. Pero lo que ocurrió 9 días antes de ese momento, en una visita que nadie me había pedido hacer, era todavía más difícil de explicar. Tengo que retroceder al 4 de octubre de 2006, 12 días antes de la misa, 17 días antes de que Carlo muriera, aunque en ese momento aún nadie sabía la fecha. Yo había ido al Hospital San Gerardo por razones completamente ajenas a Carlo. Un colega de la funeraria, Benedetto Campi, estaba ingresado en planta baja por una fractura de cadera. Fui a visitarle. Subí por las escaleras porque el ascensor del ala norte del San Gerardo tardaba una eternidad, y al salir en la planta equivocada, la cuarta en vez de la tercera, tomé el pasillo incorrecto. Fue un error de orientación, nada más. Al final de ese pasillo había una habitación con la puerta entreabierta, y dentro había un muchacho conectado a vías, con una tableta apoyada en el soporte metálico de la mesilla, mirando la pantalla. Me detuve porque la puerta entreabierta no es algo que se ignora en un hospital cuando llevas 20 años trabajando en los márgenes de la muerte, no por morbosidad, por instinto. El muchacho levantó la vista y dijo, «Buenas tardes». «No, ¿quién es usted?» «No, está en la habitación equivocada». «Buenas tardes, como si me esperara. Le dije que me había perdido, que buscaba la tercera planta». Dijo que no importaba, y me preguntó si quería entrar un momento. Debería haber seguido de largo. Tenía trabajo. Tenía a Benedetto esperándome abajo. Entré. Me senté en la silla que estaba junto a la ventana. La cama estaba junto a la pared izquierda. La ventana daba a un patio interior con un árbol que en octubre ya estaba casi pelado. Eran las 4:15 de la tarde según el reloj de pared. Rectangular, blanco, marca Jungans, con el segundero rojo. Lo recuerdo porque lo miré varias veces durante la conversación, preguntándome cuándo debería irme. Carlo Acutis tenía 15 años y 4 meses en ese momento. Pesaba, según me enteré después por el expediente hospitalario, 56 kilos. Había perdido 3 kilos en 2 semanas desde el ingreso. Tenía una vía en el antebrazo derecho y otra en el cuello. La leucemia M3 había sido diagnosticada el 20 de septiembre, 24 días antes. La conversación duró 43 minutos. No voy a reproducirla entera, no porque no la recuerde, sino porque hay partes que pertenecen solo a esa habitación. Pero hay 3 cosas que dijo que necesito contar, porque sin ellas el resto de esta historia no tiene base. La primera, Carlo me preguntó qué hacía yo. Se lo dije, maestro de ceremonias funerarias, portador, 33 años en el oficio en ese momento. Se quedó un instante mirando por la ventana y luego dijo algo que yo interpreté como la respuesta de un muchacho de 15 años con una educación religiosa sólida. Dijo, «Entonces usted sabe que el cuerpo es solo el envoltorio. Lo que pesa de verdad es lo que no se ve». Lo tomé como una frase bonita, de catequesis. No lo era. La segunda cosa que dijo fue esto, y aquí necesito ser exacto, porque durante 19 años fui repasando estas palabras hasta grabarlas en piedra dentro de mí. Cuando me cargue,
Va a notar que pesa menos de lo que debería. No se asuste. Es que yo ya no voy a estar del todo ahí. Me quedé sin saber qué responder. Le pregunté si estaba hablando de su entierro. Dijo que sí, con la naturalidad con que uno habla del tiempo. Yo pensé que era la forma en que los enfermos terminales procesan lo que les espera, un mecanismo de aceptación. Había visto variantes de esa actitud muchas veces, pero la tercera cosa que dijo era diferente, era específica de un modo que no se puede atribuir a ningún mecanismo psicológico que yo conozca. Dijo, el sobre se lo dejará mi madre. No lo abra todavía, ábralo cuando vuelva a Asís. Yo no había estado en Asís en mi vida. No tenía ningún plan de ir a Asís, y Carlo Acutis no tenía ninguna razón para saber eso, ni en un sentido ni en el otro. Me fui de esa habitación a las 5 menos cuarto. Bajé las escaleras, visité a Benedetto Campi, y no volví a pensar en ese muchacho hasta que llegó el encargo, 9 días después, y entonces me acordé de todo. El traslado al cementerio de Asís, o más exactamente, a la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís, donde se haría el entierro provisional antes de que la familia gestionara los permisos definitivos, tuvo lugar el 17 de octubre de 2006, 4 horas y 22 minutos de viaje desde Monza en el coche fúnebre. Yo conduje. 4 horas y 22 minutos pensando en lo que había sentido en el hombro, en los 30 kilos, en los 32, en el cuerpo de 53 kilos que debería haber pesado el doble en mi hombro y no lo hacía. Empecé a buscar explicaciones técnicas. La madera del ataúd podría haber sido más ligera de lo que estimé visualmente. Los herrajes podrían ser de una aleación más liviana que el bronce macizo. La preparación del cuerpo en el hospital podía haber incluido la extracción de fluidos que redujeran el peso real. En la leucemia M3, con tratamiento intensivo, hay cierto nivel de edema que se puede revertir después de la muerte por pérdida de fluidos, en teoría. Pero incluso aplicando esa corrección, llegar a una pérdida de 22 o 23 kilos sobre el peso registrado requería una explicación que ninguno de mis cálculos producía. Llegamos a Asís a las 4:30 de la tarde, y fue en ese momento cuando el coche fúnebre entró por la vía Patrono d'Italia y vi la cúpula de la Basílica de Santa María de los Ángeles recortada contra el cielo de octubre, cuando recordé la tercera cosa que Carlo me había dicho. Ábralo cuando vuelva a Asís. Tenía el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo había llevado todo el tiempo. Durante la misa. Durante el traslado, pero no lo abrí, no sé por qué, no tengo una explicación racional. Sé que mi mano fue al bolsillo y lo tocó. Lo sentí, el papel grueso, el lacre rojo endurecido, y algo me detuvo, como si abrir ese sobre en ese momento fuera demasiado, como si necesitara primero entender lo que ya había ocurrido antes de añadir más. Lo dejé para después. Ese después tardó 19 años. Hicimos el entierro provisional en el exterior de la basílica mientras la familia gestionaba los permisos para el ingreso definitivo al interior. Fue una ceremonia breve, 15 minutos. El sacerdote, 3 frases del Evangelio de Juan, la oración sobre el ataúd y el silencio de un lugar que tiene esa cualidad extraña de hacer que el silencio pese más que el ruido. Cargué el ataúd por tercera vez ese día, del coche fúnebre al exterior de la basílica, 14 metros, 30 kilos. Exactamente 30, lo mismo que en la sacristía de Triuggio esa mañana. Anoté el dato en el margen de mi cuaderno de trabajo. Un cuaderno verde oscuro, tamaño A5, que uso para notas internas del servicio. El cuaderno todavía existe. Lo tengo. En la página del 17 de octubre de 2006, con mi letra, está escrito: peso percibido, 30 kilogramos, 3 mediciones. Peso registrado, 53 kilogramos. Diferencia, 23 kilogramos. Verificar. No verifiqué. O mejor dicho, intenté verificar y llegué a un muro. Volví a Monza al día siguiente y empecé a hacer preguntas. Mi primera llamada fue al doctor Ricardo Fontana, responsable del servicio de hematología del San Gerardo, que había atendido a Carlo. No pude hablar con él directamente. Hablé con su secretaria, que me dijo que el expediente del paciente era confidencial
y que cualquier consulta debía ir por escrito a través del servicio jurídico del hospital. Escribí. Tardaron 3 semanas en responderme. La respuesta decía que el peso registrado en la última medición antes del fallecimiento era de 53 kilogramos con 2 hectogramos, exactamente lo que yo tenía. Segunda llamada. A mi proveedor de ataúdes, la empresa Cofani Funebri Artigianali, di Desio. Pedí que me confirmaran el peso en vacío del modelo de ataúd utilizado, cerezo macizo, herrajes de bronce, modelo Serena clásica. Me enviaron la ficha técnica ese mismo día. Peso en vacío, 46 kilogramos con 800 gramos, más de lo que yo estimaba visualmente, no menos. Eso hacía el problema peor. Con un ataúd de 46 kilos 800 y un ocupante de 53 kilos 200, el total era exactamente 100 kilogramos. Entre 6 portadores, en una distribución estándar con el peso levemente concentrado en los portadores delanteros, mi carga en el hombro izquierdo delantero debería haber sido de 19 a 22 kilogramos en posición estable, con picos de hasta 26 en el momento del levantamiento, pero yo había registrado 30 kilos. Espera, eso es 10 kilos más de lo que debería sentir, no 22 menos, al revés. Volví a mis notas, releí lo que había escrito, y me di cuenta del error de cálculo que llevaba días cometiendo. Yo había estimado 30 kilos del total, asumiendo que los 6 portadores compartíamos el peso por igual, pero eso no es cómo funciona la distribución de carga de un ataúd. El portador delantero izquierdo, en condiciones normales, absorbe un porcentaje mayor, porque lleva el ritmo y compensa las irregularidades del terreno. 30 kilos en mi hombro era, en realidad, menos de lo normal, no más. Era exactamente de 8 a 12 kilos menos de lo que yo debería haber sentido. Eso cambiaba todo. No estaba exagerando el peso, estaba registrando un déficit. Algo estaba reduciendo el peso en mi hombro de manera activa, no un error de percepción, una reducción real, constante, medida 3 veces en el mismo día, en el mismo hombro, con el mismo resultado. Y ahora el problema ya no era técnico. Porque si el peso total del conjunto era 100 kilogramos y mi hombro registraba entre 8 y 12 kilogramos menos de lo esperado, ese peso tenía que estar yendo a algún otro hombro. Llamé a 2 de los otros portadores en los días siguientes, a Gianni Merola y a Fabrizio De Luca. Les pregunté, con la excusa de que estaba revisando un procedimiento de seguridad, si habían notado algo inusual en el levantamiento. Gianni dijo que no, que fue un servicio normal. Fabrizio tardó un momento en responder, y luego dijo, sí, noté que pesaba menos de lo que esperaba, pero no dije nada porque pensé que era yo. Pensó que era él, exactamente lo que yo había pensado al principio. 2 portadores, en extremos opuestos del ataúd, registrando un déficit de peso, independientemente el uno del otro, sin que ninguno dijera nada al otro en el momento. Eso ya no era un error de percepción individual, era una anomalía compartida. Y entonces recordé la frase de Carlo: va a notar que pesa menos de lo que debería. Pesa, no pesan, me lo había dicho a mí, no en general, a mí. ¿Cómo sabía Carlo Acutis, 9 días antes de su muerte, en una habitación de hospital de la 4ª planta del San Gerardo, que yo iba a ser el portador principal de su ataúd? Eso fue lo que me fui a casa a intentar resolver aquella noche del 3 de noviembre de 2006, y no pude. Porque no había respuesta que no requiriera aceptar algo que yo no estaba preparado para aceptar. Cerré el cuaderno verde, puse el sobre de lacre rojo encima, y los guardé juntos en el cajón inferior del armario de mi estudio, y seguí con mi vida. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido, si has tenido que respirar antes de seguir, hay algo que quiero decirte antes de continuar. Desde ese día, llevo siempre un rosario rezado a Carlo, con cuentas en forma de rosa, igual que el que la madre puso en sus manos antes de cerrar el ataúd. Si quieres tenerlo cerca y acompañar tu oración con algo que recuerde su historia, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier parte del mundo. Pero espera, porque lo que encontré 3 semanas después de aquella noche lo complicó todo de una manera que no esperaba.
Pasaron 3 semanas. No volví al cuaderno, no volví al sobre, hice mi trabajo. Gestioné 11 servicios en esas 3 semanas, todos en el arco Monsabrianza, ninguno memorable por razones extraordinarias. El cuerpo vuelve a la rutina, aunque la mente no. Fue el 28 de noviembre de 2006, cuando recibí la segunda pieza del rompecabezas, y no la busqué. Llegó sola. Había en Monza un sacerdote, don Marcello Gufanti, que llevaba 8 años siendo el confesor regular de la familia Acutis. No lo sabía en ese momento. Lo supe porque don Marcello vino a la funeraria a buscarme personalmente. Me habían dado mi nombre, dijo, porque yo había hecho el traslado de Carlo. Se sentó frente a mi escritorio. Era un hombre de unos 60 años, pelo blanco cortado muy corto, manos grandes. Puso una carpeta sobre el escritorio. La carpeta contenía fotocopias, páginas impresas de un sitio web, el sitio de Carlo Acutis, sobre los milagros eucarísticos, más de 160 casos documentados, de 92 países, clasificados por fecha, lugar y naturaleza del fenómeno. Carlo había construido ese catálogo entre los 11 y los 15 años, solo, en su habitación, con un ordenador portátil compact de segunda generación. Don Marcelo me dijo que Carlo sabía que iba a morir, que lo había sabido desde semanas antes del diagnóstico, que había organizado varias cosas antes de ingresar en el hospital, cartas, instrucciones. El sitio web ya estaba terminado. Y luego, don Marcello dijo algo que me hizo dejar de escribir notas. Dijo que Carlo le había hablado de un hombre que trabaja con los muertos, así lo describió, que ese hombre iba a cargar su ataúd y que iba a notar algo que no iba a poder explicar, y que ese hombre tenía algo que Carlos le había dejado, y que ese algo era para que lo abriera en Asís, no en Monza, en Asís. Don Marcello no sabía que yo ya había estado en Asís, no sabía que yo tenía el sobre. Nadie salvo la madre lo sabía, y la madre no había hablado con don Marcello de eso específicamente. Me quedé mirando la carpeta de fotocopias durante un tiempo que no supe medir. Luego le pregunté a don Marcello si él sabía qué había en el sobre. Dijo que no, que Carlo no lo había dicho. Solo había dicho que el hombre lo entendería cuando llegara el momento. ¿Cuándo es el momento? Le pregunté. Dijo, supongo que usted lo sabrá. Se fue, dejó la carpeta. Me quedé con las fotocopias del catálogo de milagros eucarísticos de un muchacho de 15 años que había construido el mapa más completo de fenómenos sobrenaturales eucarísticos que existía en ese momento en el mundo, y que había sabido, antes de morir, que yo iba a cargar su ataúd y iba a sentir algo que no podía explicar. Esa noche abrí el cajón, saqué el cuaderno, saqué el sobre, lo sostuve durante 10 minutos y lo volví a guardar. No era el momento, no sé cómo lo supe, pero lo supe. Lo que sí hice esa noche fue empezar a leer las fotocopias, y lo que leí me ocupó las siguientes 4 semanas, porque el catálogo de Carlo no era una lista, era una investigación. Cada caso tenía fecha, lugar, nombre del testigo principal cuando estaba documentado, naturaleza del fenómeno y, en muchos casos, el estado de la investigación eclesial. 162 casos en 92 países, el más antiguo del siglo VIII, el más reciente del año 2001, todos con el mismo patrón, un fenómeno físico verificable, imposible dentro de los parámetros normales, vinculado a la presencia eucarística, y en la última página del catálogo, Carlos había escrito una frase a mano, en italiano, con letra pequeña y regular. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Todo lo que pasa en este catálogo es una señal en la carretera. Yo llevaba 23 años trabajando con los muertos. Nunca había pensado en señales en la carretera. Empecé a pensar. El 22 de diciembre de 2006, a 2 meses del entierro, recibí un mensaje de la madre de Carlo, Antonia Salzano. No por teléfono, por carta. Papel grueso, letra inclinada hacia la derecha, tinta azul. 4 párrafos. En el primero me agradecía el servicio. En el segundo me preguntaba si yo había tenido alguna experiencia particular durante el traslado. No me describía
qué tipo de experiencia esperaba. Solo preguntaba. En el tercero decía que Carlo había dejado instrucciones para varias personas, que las instrucciones eran específicas, que yo era una de esas personas. Y en el cuarto párrafo decía algo que me hizo leer la frase 3 veces seguidas. Carlo dijo que usted iba a tardar un tiempo en abrir el sobre. Dijo que estaba bien, que cuando lo abriera iba a entender por qué esperó tanto. ¿Cómo sabía Carlo que yo iba a tardar? No me lo había preguntado hasta ese momento. Había asumido que la instrucción de esperar a Asís era mía, que yo la había tomado por alguna razón interna que no sabía nombrar. Pero, ¿y si la instrucción también era de Carlo? ¿Y si Carlos sabía, no solo que yo iba a sentir algo en el hombro, no solo que yo iba a ir a Asís, sino también que yo iba a tardar en abrir el sobre? Eso requería un nivel de conocimiento del futuro que no encajaba en ningún sistema que yo aceptara como posible. Guardé la carta de Antonia junto al sobre y al cuaderno. Escribí esa noche 14 páginas en el cuaderno verde. Todo lo que recordaba de la conversación en el hospital, todo lo que había sentido en el hombro, los números, los cálculos, lo que me había dicho don Marcello, lo que decía la carta. Y al final de esas 14 páginas escribí una pregunta que no tenía respuesta. ¿Quién era este muchacho? Empecé a buscar. El catálogo web que Carlo había construido, www.carloacutis.com, estaba accesible. En ese momento tenía versión en italiano, inglés y portugués. Empecé a leerlo sistemáticamente, caso por caso, no en el orden en que Carlo los había puesto, sino cronológicamente del más antiguo al más reciente. Tardé 6 semanas. En la 10ª semana de mi investigación personal, en febrero de 2007, encontré algo que no estaba en el catálogo de Carlo, pero que conectaba con él de una manera que me tomó días aceptar. En el archivo diocesano de Monza, al que tuve acceso a través de un contacto administrativo en la parroquia de Sant'Alessandro, había un registro de visitas pastorales del periodo 2001 a 2006. Carlo Acutis aparecía en ese registro 16 veces, no como receptor de servicios, sino como colaborador. Había ayudado a organizar exposiciones sobre los milagros eucarísticos en 4 parroquias distintas de la diócesis. La primera a los 10 años, la última a los 14 y medio, un año antes de morir. La exposición consistía en paneles con fotografías, descripciones y datos de los fenómenos del catálogo. Carlo los montaba él mismo, imprimía los paneles, los transportaba en transporte público porque no tenía coche, los instalaba con cinta de doble cara y tornillos en los soportes que le prestaban las parroquias, y luego explicaba cada caso a quien quisiera escuchar, solo, a los 10 años. Llamé a la primera parroquia donde había llevado la exposición, San Giorgio al Palazzo, en Milán. La secretaria me pasó con el sacerdote que había sido párroco en 2002, don Pietro Bertani, que en ese momento ya estaba retirado pero vivía en la parroquia. Le pregunté si recordaba a Carlo. Tardó un segundo. Y luego dijo, ¿cómo no voy a recordarle? Llegó con una caja de cartón que pesaba más que él y me dijo, don Pietro, tengo algo que quiero mostrarle. Y lo que me mostró me hizo quedarme de pie mirando los paneles durante 40 minutos sin decir nada. Le pregunté qué recordaba de él como persona. Don Pietro dijo, era el muchacho más tranquilo que he conocido, sin angustia, y eso no es normal en un niño de 10 años que está hablando de milagros. Había como una certeza en él, no fe como creencia, certeza como conocimiento. Colgué el teléfono, certeza como conocimiento. Eso era lo que yo había sentido en esa habitación de hospital el 4 de octubre. No había conocido a un muchacho enfermo que procesaba el miedo, hablando de la muerte, con lenguaje espiritual. Había conocido a alguien que sabía algo que yo no sabía y que me lo estaba diciendo de la única manera que podía hacerlo sin que yo saliera corriendo. 3 meses después de la muerte de Carlo, empezaba a entender que mi visita accidental a esa habitación no había sido accidental. Hay algo que quiero decirte aquí, antes de seguir. Si esta historia está haciendo algo en ti, si estás sintiendo que hay algo en todo esto que trasciende una simple anécdota, hay una manera de ser parte
de lo que mantenemos vivo en este canal. Puedes encender una vela en Asís, haciéndote miembro. Es un donativo para la basílica, donde descansa Carlo, donde su cuerpo fue encontrado íntegro en 2019, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de caminar en esto conmigo. Y ahora déjame contarte lo que descubrí sobre la predicción más específica que Carlo me dejó, porque tiene fecha, tiene lugar y tiene un nombre que tardé 13 años en entender. El cuaderno verde siguió creciendo. Para el año 2008 tenía 231 páginas escritas sobre Carlo Acutis, notas sobre el catálogo, registros de mis conversaciones con don Marcello, con don Pietro, con la madre, copias de artículos que empezaban a aparecer en medios católicos italianos sobre este muchacho del que el mundo empezaba a saber. Pero el sobre seguía cerrado. Había una razón para eso que tardé en reconocer. La razón era que yo tenía miedo, no del contenido. Tenía miedo de lo que iba a hacer con el contenido cuando lo leyera. Tenía miedo de que fuera a decirme algo que requiriera de mí, algo que yo no estaba preparado para dar. Soy un hombre de procedimientos. Los procedimientos me protegen. El sobre era el final del procedimiento y el comienzo de algo que no tenía protocolo. Durante esos años seguí con mi trabajo. 174 servicios entre 2007 y 2015, algunos difíciles por las circunstancias de la muerte, algunos rutinarios, ninguno con la particularidad del de Carlo. Pero Carlo no desapareció de mi vida, no de manera activa, de manera lateral. En 2010 leí que la Iglesia había abierto la causa de beatificación. En 2012 publicaron la primera biografía seria, escrita por parte del equipo de investigación diocesano. En 2014, el Papa Francisco autorizó el decreto de virtudes heroicas. En 2013, había ocurrido el primer milagro reconocido. Mateus Costa Meneses, un niño brasileño de 7 años de Campo Grande, con una malformación pancreática congénita severa que había resistido 2 intervenciones quirúrgicas. La familia rezó ante una imagen de Carlo. En 2013, antes de la tercera cirugía programada, los estudios de imagen mostraron una resolución completa de la malformación. Los médicos del Hospital Regional de Mato Grosso do Sul lo documentaron como inexplicable desde el punto de vista clínico. La malformación había desaparecido, sin cirugía, sin intervención adicional. 34 páginas de documentación médica, 14 médicos consultados, un panel de 4 expertos del Vaticano, 2 años de revisión. Primer milagro atribuido a Carlo Acutis, reconocido en 2015. Lo leí en el cuaderno esa noche, y luego saqué el sobre del cajón. Lo miré durante un buen rato. Lo volví a guardar. No era todavía. Lo supe igual que lo había sabido en 2006 frente a la Basílica de Asís. Lo que sí hice fue llamar a Antonia Salzano. Para ese momento, 2015, yo había hablado con ella 3 veces desde la muerte de Carlo. Una vez en 2007, cuando fue ella quien llamó para preguntarme cómo estaba. Una vez en 2010, cuando la llamé yo para decirle que había estado leyendo el catálogo de Carlo y que quería que supiera que había cambiado la manera en que yo hacía mi trabajo. Y una vez en 2013, cuando me llegó la noticia del milagro de Mateus y no supe a quién más llamar. En 2015 la llamé para decirle que había algo que Carlo me había dicho en el hospital que todavía no encajaba del todo y que quería su opinión. Le conté la frase. Va a notar que pesa menos de lo que debería. No se asuste. Es que yo ya no voy a estar del todo ahí. Le pregunté si Carlo le había dicho algo similar a ella sobre su propio cuerpo después de la muerte. Hubo una pausa larga, y luego Antonia dijo, Carlo me dijo algo que yo interpreté de una manera y ahora interpreto de otra. Me dijo que cuando rezáramos por él iba a ser como si estuviera en 2 lugares al mismo tiempo, que eso no debía sorprendernos porque ya lo había visto pasar 162 veces. 162, el número exacto de casos en el catálogo. Le pregunté qué quiso decir Carlo con eso de que ya lo había visto pasar. Antonia dijo, creo que se refería a la Eucaristía, a la presencia real. Carlo creía que la presencia de Cristo en la Eucaristía
Era el modelo de todo lo demás, que donde hay amor, la presencia es real, aunque el cuerpo no esté. Me quedé pensando en eso mucho tiempo después de colgar. La presencia es real, aunque el cuerpo no esté. Un cuerpo de 100 kilos, que pesaba 12 kilos menos en mi hombro. No del todo ahí. Y entonces lo entendí de una manera que no había entendido antes. No una explicación, un reencuadre. Lo que yo había registrado en el hombro no era un error de medición, no era una anomalía de la madera del ataúd ni de la distribución del peso. Era algo que Carlo me había anunciado con 9 días de anticipación y que correspondía exactamente a su propia descripción de lo que ocurriría. El problema ya no era técnico y tampoco era exactamente teológico, era personal, era entre Carlo y yo tenía en el cajón un sobre que llevaba 9 años esperando ser abierto. En ese momento, en octubre de 2015, 9 años después de la muerte de Carlo, tomé una decisión que no puse en el cuaderno porque no hacía falta escribirla. Decidí que iba a ir a Asís, que iba a ir delante de la tumba de Carlo y que allí iba a abrir el sobre, pero iba a ir a pie, no de peregrinación formal, no con un grupo, solo, con el cuaderno y el sobre desde Monza hasta Asís, siguiendo la vía franciscana que cubre aproximadamente 280 kilómetros en 12 jornadas. Nunca lo había hecho. No tenía entrenamiento específico, tenía 53 años y trabajaba 40 horas semanales, pero lo decidí, y la vida, que tiene su propia agenda, dijo que no todavía. La semana en que iba a empezar la preparación para el camino, a finales de octubre de 2015, recibí un diagnóstico, no grave en términos absolutos, pero significativo: hipertensión severa con afectación de la arteria renal izquierda, presión sistólica de 204 milímetros de mercurio en 3 mediciones distintas. El cardiólogo del San Gerardo, el mismo hospital donde había muerto Carlo, me dijo que el camino a pie de 280 kilómetros estaba descartado para los próximos 12 meses mínimo. Tratamiento farmacológico, seguimiento trimestral, reducción del estrés laboral. Me quedé mirando al médico. Le pregunté si había algo en concreto que hubiera desencadenado la crisis de hipertensión. Dijo: el estrés acumulado, trabajo físico intenso durante décadas y probablemente algo que lleva tiempo sin resolver. Algo que lleva tiempo sin resolver. Pensé en el cajón, pensé en el sobre. Tardé otro año y medio en controlar la presión. Cambié de medicación 2 veces. Reduje los servicios a tiempo parcial. En ese tiempo dejé de cargar ataúdes como portador principal y pasé a funciones de coordinación y logística. 34 años de hombro y el cuerpo finalmente pasó la factura. Para enero de 2017, la presión sistólica había bajado a 142 milímetros de mercurio en medición en reposo. El cardiólogo autorizó actividad física moderada. El camino volvía a ser posible, pero ya no caminé hasta Asís ese año, porque en marzo de 2017 ocurrió algo que cambió el momento del viaje y que, en retrospectiva, lo hizo inevitable de una manera diferente a cualquier plan que yo pudiera haber hecho. Don Marcelo Gufanti murió, el sacerdote que había sido confesor de la familia Acutis. 82 años, un infarto mientras dormía. Me enteré porque la parroquia de Sant Alessandro me llamó para coordinar el servicio funerario, ya que Monza era nuestra jurisdicción. Fui, hice el servicio, y durante la preparación encontré entre los documentos que la parroquia me entregó para el expediente una carpeta que don Marcello había dejado con instrucciones de que llegara a mi nombre si algo le ocurriera. La abrí en la sacristía, con los guantes de trabajo todavía puestos. Dentro había 4 páginas, escritas a mano por don Marcello, con su letra apretada y pequeña. Era un relato, el relato de lo que Carlo le había dicho en confesión, con la aclaración explícita de que no era materia de confesión, sino conversación posterior al sacramento, y que por tanto podía divulgarse. Carlo había dicho a don Marcello, en la última conversación que tuvieron antes del ingreso hospitalario, lo siguiente: hay un hombre que va a llevar mi cuerpo, un hombre que trabaja con los muertos, pero que no ha hablado con ellos todavía.
Va a recibir algo mío. Tardará mucho en abrirlo. Cuando lo abra, va a estar en el lugar donde yo descanso. Y lo que encuentre dentro va a decirle una fecha, un lugar y un nombre. Los tres son el mismo. Los tres son el mismo. Una fecha, un lugar y un nombre. Los tres son el mismo. No supe qué significaba eso, pero lo copié en el cuaderno con exactitud y pensé que cuando abriera el sobre lo entendería. Para 2019 ya sabía que tenía que ir a Asís. El cuerpo de Carlo había sido exhumado ese año para la causa de beatificación. El informe oficial del médico del Vaticano, el doctor Costantino Corvino, declaró que el cuerpo se encontraba en estado de conservación excepcional, íntegro, 13 años después de la muerte. No era momificación, no era un estado típico de conservación natural. Era una integridad que el médico calificó como no explicable por los procesos biológicos ordinarios del post-mortem. Íntegro. El cuerpo que yo había cargado 3 veces en un solo día, que pesaba 30 kilos en mi hombro donde debería haber pesado más del doble, seguía íntegro 13 años después. Reservé el tren a Asís para octubre de 2020, y entonces llegó la pandemia, fronteras cerradas, desplazamientos prohibidos, el mundo confinado durante 17 meses en lo más severo, mis viajes cancelados 2 veces en 2020, una en 2021. Pero en octubre de 2020 algo pasó que yo no podía permitirme perder aunque fuera por televisión, la beatificación de Carlo Acutis, 10 de octubre de 2020. Asís, Papa Francisco, el primer beato del tercer milenio, los medios lo llamaron así. Lo vi en la televisión de mi estudio, en la misma silla donde había escrito las primeras notas del cuaderno 14 años antes. Y en un momento de la ceremonia, cuando mostraron el cuerpo de Carlo, vestido con sudadera azul de la Juventus y zapatillas de deporte dentro de la urna de cristal, tuve que levantarme y salir al balcón, porque algo en mi pecho no cabía dentro de las 4 paredes. Ese muchacho al que yo había levantado en el hombro, ese muchacho que me había dicho que iba a pesar menos de lo que debería, ese muchacho que me había dejado un sobre que yo todavía no había abierto, beatificado en Asís. 14 años después, volví adentro, saqué el cajón, puse el sobre la mesa y lo sostuve durante 1 hora sin abrirlo. Todavía no, lo supe igual que siempre. El momento llegó en septiembre de 2025. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado. El Papa León XIV, en el jubileo, ante decenas de miles de personas en Roma, el primer santo del tercer milenio, dicen ahora, yo estaba en Asís, no en Roma, en Asís. Había llegado el 5 de septiembre, 2 días antes de la canonización, con el cuaderno verde y el sobre de lacre rojo. 19 años después de haberlo guardado en el bolsillo de la chaqueta de trabajo en la habitación del Hospital San Gerardo, lo tenía en la mano frente a la Basílica de Santa María de los Ángeles, el mismo lugar donde lo había cargado por última vez el 17 de octubre de 2006. El cuerpo de Carlo estaba ahora dentro de la basílica, en la capilla lateral izquierda, en la urna de cristal, con la sudadera de la Juventus y las zapatillas de deporte. Visible, accesible. Entré. Había otras 40 personas en la capilla en ese momento. Silencio, la luz de las velas, el olor a piedra y acera. Me senté en el banco más cercano a la urna. Saqué el sobre. Tenía el lacre rojo intacto. 19 años en un cajón y el lacre estaba exactamente igual que el día que me lo había puesto Antonia en la mano. El papel un poco amarillado en los bordes. La caligrafía del nombre, mi nombre, Ettore Brambilla, en la parte frontal, con letra de un muchacho de 15 años que sabía que no iba a ser él quien me lo entregara. Rompí el lacre. Abrí el sobre. Dentro había un papel doblado 2 veces. Tamaño cuartilla, papel de cuaderno con rayas, arrancado con cuidado. La letra era la misma de la dirección del sobre. Letra pequeña, inclinada levemente a la derecha, regular. El texto tenía 4 líneas, 4 líneas, después de 19 años.
Las leo tal como estaban escritas, traducidas del italiano. Ettore, el 7 de septiembre de 2025. En Asís, lo sabrás. La fecha es ese día, el lugar es este, el nombre es el tuyo. Ya eres parte de esto. Carlo. Me quedé mirando ese papel durante un tiempo que no sé medir. 7 de septiembre de 2025. Era el 7 de septiembre de 2025. Estaba en Asís y mi nombre era Ettore. Carlo había escrito ese papel antes de entrar al hospital, antes del diagnóstico, antes de la muerte, en 2006. Había escrito la fecha exacta de su canonización, 19 años antes de que esa fecha existiera como decisión del Vaticano. Había escrito el lugar exacto donde yo iba a estar para abrir el sobre. Había escrito que mi nombre iba a ser el nombre del momento. La fecha, el lugar, el nombre, los tres son el mismo. Lo que me había dicho don Marcello, lo que Carlos había dicho en su última conversación con el sacerdote. Los tres son el mismo, porque los tres apuntaban al mismo instante, el momento en que yo, Ettore Brambilla, hombre que carga ataúdes y no hace preguntas al cielo, iba a estar sentado en la Basílica de Asís el día de la canonización de Carlo Acutis, con un papel en la mano que él había escrito cuando yo era un extraño que se había equivocado de planta en el ascensor de un hospital. Caí de rodillas, no como gesto, como consecuencia física de algo que ocurrió dentro de mí que no tengo otro modo de describir. Las piernas cedieron, el banco estaba delante, mis manos estaban en el banco, el papel en la mano derecha. Las otras 40 personas en la capilla no miraban, nadie miraba, o si miraban, entendían, porque en Asís ese septiembre no había nadie que no estuviera ahí por una razón que tampoco podía explicar del todo. Lloré. 62 años. 34 de oficio, más de 1400 servicios, y nunca, en ninguno de ellos había llorado. Ese día lloré durante cuanto tiempo necesité, y cuando terminé, el papel seguía en mi mano, la letra de un muchacho de 15 años que sabía exactamente dónde iba a estar yo 19 años después de su muerte. Sé lo que estás sintiendo ahora. Lo sé porque lo sentí yo en esa capilla. Si quieres llevar a Carlo contigo, tener algo entre las manos, cuando reces por los tuyos, el rosario con cuentas en forma de rosa, igual que el que su madre puso en sus manos antes de cerrar el ataúd, está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Lo puedes regalar a quien amas, a una madre, a una hija, a alguien que necesita a Carlos cerca. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero decirte dónde estoy hoy, y lo que ese papel cambió en mí, porque eso es lo último que Carlo me dejó. Salí de la capilla al mediodía del 7 de septiembre de 2025. La canonización se estaba celebrando en Roma en ese momento. Yo no la vi, estaba en Asís, en la basílica donde Carlo descansa, que es exactamente donde Carlo me había dicho que estaría. El atrio de la basílica estaba lleno de personas, familias, peregrinos, sacerdotes, niños con flores, pantallas improvisadas donde se seguía la transmisión de Roma, y entre toda esa gente, yo con el papel doblado en el bolsillo de la chaqueta, sintiéndome simultáneamente el hombre más pequeño del mundo, y por alguna razón que no sabré articular mejor, el más visto. No en el sentido de observado, en el sentido de reconocido, como si alguien, en algún lugar del plano de la realidad donde Carlo Acutis existe ahora, me hubiera dicho, te veo. Llevas 19 años cargando esto, ya puedes dejarlo. Volví al hotel, saqué el cuaderno verde, la página 287, la siguiente página en blanco después de todo lo que había escrito en 19 años. Escribí la fecha, el lugar, lo que había abierto, lo que decía el papel. Y debajo escribí esto, que es lo que quiero que te lleves de todo lo que te he contado hoy. Carlo Acutis sabía el día de su canonización 19 años antes. Sabía dónde iba a estar yo, sabía cómo iba a llamarme en el papel, y yo lo cargué en el hombro pensando que él era el que necesitaba que lo llevaran. Me equivoqué. Él me estaba llevando a mí. 3 meses después de ese día, volví a Italia con algo que no había tenido antes, la decisión de hablar.
Grabé un testimonio formal ante la diócesis de Milán en diciembre de 2025. 16 páginas de declaración bajo juramento. Todo lo que te he contado hoy, con los datos, con el cuaderno como respaldo, con las mediciones del peso, con el nombre de los otros portadores, con la carta de Antonia, con las páginas de don Marcello, la diócesis lo remitió a Roma. No sé qué harán con ello, no es mi decisión. Lo que me pedían era contar la verdad tal como la viví, con exactitud, con los números, con las fechas. Lo hice. Lo que haga Roma con un testimonio de un hombre que carga ataúdes ya es entre Roma y el cielo. Antonia Salzano sabe que finalmente abrí el sobre. Le escribí una carta el 10 de septiembre de 2025, 3 días después de la canonización. No me respondió con carta. Me llamó. 32 minutos de teléfono. No voy a contar esa conversación porque le pertenece a ella y a Carlo. Pero al final de la llamada me dijo lo mismo que Carlo me había dicho en esa habitación de hospital en 2006. Ya puedes ir. Y entendí que lo decía en el sentido opuesto al que yo había escuchado en 2006. En la habitación del hospital era permiso para dejar ir a Carlo. En el teléfono era permiso para seguir adelante. Yo tengo 62 años. Trabajo todavía en la funeraria, en funciones de coordinación. Ya no cargo ataúdes de manera regular, no por la presión, sino por la edad. Pero cuando hay algún servicio que la empresa considera especialmente difícil por las circunstancias, a veces me piden que esté presente, no para cargar, para acompañar. En eso me he convertido, en alguien que acompaña. Cuando entro en esas habitaciones de hospital, en esas salas de velatorio, en esas sacristías, ya no soy el mismo hombre que entró en la habitación de Carlo por equivocación en octubre de 2006. El hombre que entró ese día pensaba que el peso era el peso, que los muertos pesan lo que pesan, que el cielo es una dirección a la que se va pero no se vuelve. Ese hombre cargó un ataúd que pesaba 30 kilos en vez de 16 y pasó 19 años intentando explicarlo con instrumentos que no alcanzan. Lo que sé ahora, lo que Carlo me dejó en 4 líneas después de 19 años, es esto. Hay cosas que no pesan como deberían, porque hay algo dentro que ya no está del todo ahí. No porque se haya ido, sino porque está en otro lugar al mismo tiempo, siendo real, de la misma manera en que la presencia en la Eucaristía es real, aunque no la puedas medir con ningún instrumento que yo conozca. Carlo lo sabía a los 15 años. Lo había documentado 162 veces en el catálogo. Yo tardé 19 años en entenderlo, pero ahora lo sé, y no lo vuelvo a callar. El 7 de septiembre de 2025 en Asís, Carlo Acutis fue declarado santo por el Papa León XIV, el primer santo del tercer milenio. El muchacho de las zapatillas de deporte y la sudadera de la Juventus que construyó el mapa más completo de milagros eucarísticos que ha existido, que dedicó cada día de su vida de 15 años a hacer que otros supieran que la presencia es real, que fue beatificado en 2020 y canonizado en 2025, que pesó 30 kilos en el hombro de un hombre que no creía en señales y que dejó un sobre con 4 líneas que tardaron 19 años en ser leídas, en el momento exacto que él había escrito. Ese muchacho me dijo una vez, en aquella habitación, usted sabe que el cuerpo es solo el envoltorio. Lo que pesa de verdad es lo que no se ve. Tenía razón, tenía toda la razón del mundo, y del otro también. Si este testimonio te ha llegado adentro, si has sentido en algún momento de estas palabras que hay algo más grande que cualquier cosa que podamos medir, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Hay personas que están cargando algo muy pesado ahora mismo, y a veces lo único que necesitan es saber que el peso no siempre significa lo que parece. Si quieres llevarte algo de esta historia, algo que puedas sostener entre las manos cuando reces, el rosario inspirado en Carlo, con cuentas en forma de rosa como el que su madre puso junto a él, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también lo verás en el banner del canal. Para rezar en familia, para regalarlo, para ti. Y si quieres encender una vela en Asís,
sostener la basílica donde Carlo descansa con un donativo que mantiene viva su memoria, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Ya hay personas caminando conmigo en esto, y tú puedes ser una más. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.